¿No se puede agrandar? No puedo agrandarlo así. Pero Eso es ¿Cómo decís tú, Tina? si lo puedes agrandar, o sea, Espérame. Es que me lo pesca así. Ya, espera. Oli. Oli. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos para el lunes? A la cama. El lunes tenemos clases con la Farlora. Sí, pero dijo a las 9:30, parece. Porque según yo la clase era a las 8. Sí, pues no sé, que yo soy del jueves, pero no sé si tengo que ir el lunes igual. Sí, pues yo igual soy del jueves. Dijo que iba a hacer ambas secciones el lunes. Ah, bueno. Desde bueno. Así que estaba pensando en despertarme tarde el lunes. Ya parece que ahora puede. ¿Qué estoy haciendo mucho? ¿Se ve mejor ahí? Ya lo voy leyendo igual de acá de... Ya. Es que no puedo más. Ya igual algo se ve. Ya, espera un poquito. Ya esta línea de tiempo yo la hice en base a lo que vimos el semestre pasado con la profesora Cintia. Y está como súper grandes rasgos de qué trataba, como en qué estaba la literatura en cada periodo como de la historia. Partimos por la antigüedad clásica, que es lo que vimos con Norberto, con respecto al arete y a estas virtudes cardinales, las que describió Platón en el libro La República, creo, y que hablan de un héroe que debe tener templanza, prudencia, fortaleza y justicia. Esto hay que tenerlo súper claro porque después se va repitiendo, por ejemplo, en la literatura del Renacimiento y después se vuelve a repetir en la del neoclasicismo. Ya después está el periodo de la Edad Media. Espérate que no veo ni mierda. Y sí, pues está la filosofía dentro de este periodo, se centra en el monoteísmo y en el teocentrismo. Sus características son que se diferencian tres grandes ramas que serían el Mester de Juglaría, que ahí están los cantares de gesta, estos que eran interpretados por juglares. Ahí tenemos, por ejemplo, el poema El mío Cid, el de Roldán. Luego está el Mester de Clerecía, que era de carácter didáctico moralizante. Estaba escrito en cuaderno de vía. Esto también se vuelve a repetir más adelante, así que igual hay que tenerlo como súper clarito. Y después estaba la poesía cortesana, que era escrita por trovadores, por gente de la corte, y estaba este tópico del amor cortés, y lo que explicaba el profe Marco con Shrek, no se acuerdan. Por esto del pañuelo y... Ya. Luego comienza el Renacimiento. La filosofía del Renacimiento se centra en el humanismo y la introspección. Aquí se admira otra vez los clásicos, la naturaleza se idealiza y se destaca en la novela pastoril, que ahí la podíamos ver con Garcilaso La Vega.
y la picaresca. Ahí está el tema del el Lazarillo Tormes. Ya después viene la del barroco. Esa imagen la tomé de la serie del Ministerio del Tiempo. Se supone que es Lope de Vega. El barroco es parte del siglo de oro. ¿Se acuerdan que el siglo de oro comprende 2 siglos, que sería el siglo XVI y el siglo XVII? Ya, este está marcado por la contrarreforma, la resolución de tensiones, la reconciliación con Dios y el retorno al hogar abandonado. Espérame un poquito. Sí, nomás. Y se destaca la producción de Calderón de la Barca, Lope de Vega, Tirso de Molina, entre otros grandes del teatro barroco. Ya, y esto desde el neoclasicismo es lo que vimos el semestre pasado, bueno, lo que intentamos ver con la profesora Cintia, que no alcanzamos a ver casi nada. Acá comienza un auge de las monarquías y la literatura retoma el carácter didáctico moralizante, que es el mismo que vimos también dentro de la Edad Media. Los intelectuales buscan crear reformas para la gente, pero sin la gente. Acá empieza el tema de la ilustración. Y está marcada por normas sociales de conducta, se hace énfasis en el concepto de familia y se recuperan los ideales de la antigüedad clásica. Acá también los héroes dentro del neoclasicismo tienen este mismo arete que veíamos en la antigüedad clásica. Luego vendría el romanticismo. ¿Tiare? Dime. Una pregunta, en la anterior, ¿los valores de la antigüedad clásica vendría a jugar, por ejemplo, la buena casa o eso no? Lo de la Casa Buena, dices tú, que vimos Eso, perdón. en la... No, porque la Casa Buena quería decir que todo lo que estaba fuera de la Casa Buena era como que asustaba, pues, ¿cachai? Era símbolo de miedo. Era como para mantener a la gente dentro de su status quo. Ya. Ya, el romanticismo se caracteriza por la búsqueda de la originalidad y la libertad de expresión. Acá se le hace énfasis a las emociones del hombre, ¿cachai? Es mucho más individualista y es una respuesta al neoclasicismo. El protagonista de estas obras generalmente es un héroe rebelde que busca desafiar a su destino, sin lograrlo la mayoría de las veces, como lo vimos, por ejemplo, en el texto de La Fuerza del Sino. No sé si la leyeron. ¿La de Don Álvaro la leyeron? Ya bueno, terminaba mal. Se supone que el héroe lucha contra su destino, como también pasaba en la antigüedad clásica, pero siempre tenía como un final trágico. Generalmente morían o los amantes no podían estar juntos. Acá también dentro del romanticismo hay una exaltación de la naturaleza y de lo exótico. Eso igual tienen que tenerlo súper claro porque se traspasa después acá a América Latina. Y por último está el realismo y naturalismo. El realismo es la reproducción exacta y sincera de su época. Escritura sencilla para que todos la comprendan. Acá se elimina la grandilocuencia romántica, o sea que el escrito es mucho más sencillo para que la gente normal lo pueda entender. No como pasaba, por ejemplo, en el romanticismo, donde se escribía de manera muy elocuente. El naturalismo pretende ser una concepción del ser humano y un método para estudiar y transcribir su comportamiento, y no solo una tendencia literaria. Las temáticas incluyen personajes de diversas clases sociales que obedecen a sus impulsos hereditarios. Aquí aparecen como personajes alcohólicos, psicópatas, etc. Y ahora comenzaríamos como con este nuevo curso que vamos a ver con el profesor Marcos.
Comenzaría como la era moderna. Al tiro pongo esto. ¿Lo de Habermas ahora? Sí, ¿alguna duda con respecto a lo que hablamos recién? ¿O está más o menos claro de qué se... No, yo lo que pasa es que no entendí por qué don Álvaro, la fuerza del sino, era el ejemplo, no entendí la relación. Perdón. ¿En el romanticismo? Sí, bueno, es que sí, ese. Ah, es porque, no sé si te acuerdas que don Álvaro era como un héroe que venía de las Américas Sí, y que sí, tenía sí. así como un pasado oculto, exótico, y que termina como súper trágica la obra. Sí. Ya, pues esta es Ah, una sí, característica del romanticismo. ya. Sí, Y ahora sí. Gracias, Pedro. ya. Y ahora vamos a ver el texto de Habermas, que este es el texto que el profesor dejó para que hiciéramos un resumen de hasta 500 páginas. Lo resumimos así como súper a grandes rasgos porque igual es un texto bastante complicado. Eran palabras. Mm. Y aquí vamos a ver por qué la modernidad no cuesta mucho describir qué es la modernidad. Ya, Luchín, sigue nomás. Ya, primero, ¿qué significa moderno? Moderno viene del latín modernus, que significa aquí y ahora. Este concepto comienza a ser utilizado tardíamente desde el siglo V después de Cristo para distinguir el presente cristiano del pasado romano pagano. Ya, ¿qué es lo moderno? Lo moderno es la conciencia de una época que se mira a sí misma en relación con el pasado y se considera la transición desde lo viejo a lo nuevo. Esto de lo moderno igual no es que pase ahora nomás, siempre en cada época que vimos, por ejemplo, en la línea de tiempo de la literatura, aparecía algo que se le denominaba como moderno. Pero este concepto cambia junto a los ideales del iluminismo francés. Y el iluminismo francés es parte del neoclasicismo. Ya. Se da paso a una relación... Ay, se unió la Bianca. Sí. Oh, espérate, hay que... Bueno. Hola, Ah, sí está. Bianca. Sí, estamos bien. Ah, Me perdí. Voy a buscar mi apunte también. Ya, se da paso a una relación renovada con los clásicos. La confianza está inspirada por la ciencia y el progreso infinito del conocimiento, el mejoramiento social y lo moral. Sí, no Luchín. Ya, ¿qué es el modernismo romántico? Este se opone a los ideales clásicos, le da una idealización a la Edad Media. ¿Me escucho bien? Sí, sí. ya. Aquí empieza una radicalización de la conciencia. Por lo tanto, se libera de remisiones históricas. Aquí hace como un breakout con todo lo que creíamos hasta el momento. Esta parte del romanticismo. Y hay una oposición abstracta entre la tradición y el presente. Ya, acá está el nuevo concepto de lo que es moderno. Lo nuevo está condenado a la obsolencia por el estilo que lo sigue. Sin embargo, conserva un lazo secreto con lo clásico. ¿Qué es lo clásico? Oye, si vamos muy rápido, nos avisan. ¿Está bien? Ya, ya. Lo clásico sería todo lo que sobrevive al tiempo. Un testimonio pasa a ser un clásico cuando ha logrado ser completa y auténticamente moderno. Esto hay que tenerlo súper clarito y si se lo pueden memorizar mucho mejor, porque siempre nos preguntan típico qué significa algo clásico. Disciplina de la modernidad estética. Este es un apartado dentro del texto de Habermas. La disciplina de la modernidad estética surge con la obra de Baudelaire, este francés, no sé si se acuerdan, que también lo vimos con Norberto.
y se consagra gracias al Café Voltaire y de los dadaístas y el surrealismo. Acá comienza una nueva conciencia del tiempo expresada gracias a las metáforas de la vanguardia. Y ahora Lucho va a explicarles qué significa vanguardia. Ya, la vanguardia, voy a leer igual, es una invasión de territorios desconocidos, exposición al peligro de encuentros inesperados que conquistan el futuro y traza huellas de un futuro que todavía nadie ha pisado. Habermas dice que esto es producto de que hay una exaltación de un presente y una nostalgia al mismo tiempo de un presente que, perdón, de un presente que no tiene equilibrio y está en constante cambio. Es un presente estable e inmaculado. Eso es lo que a eso se le tiene nostalgia. Y uno de los objetivos más importantes es eliminar el continuum de la historia. Digamos que se piensa que la hora es una etapa diferente que será eterna y seremos modernidad ahora y siempre. Por eso se busca un futuro que nunca llega, entre comillas. ¿Esto es tuyo, Tere, o es mío? No sé qué leerlo nomás. Ya. La modernidad se revela contra la función normalizadora de la tradición. Lo moderno se alimenta de la experiencia de su rebelión permanente contra la normatividad. Ah, ya esto. Neutraliza las pautas de la moral y el utilitarismo. Esto quiere decir que se piensa mucho como arte, más que un significado real. No se le ve al arte como algo útil, sino que en ese futuro que nadie ha pisado y que se viene y que será siempre, será útil. Y que la conciencia estética vanguardista es un juego dialéctico entre ocultamiento y escándalo público. Eh, es súper fácil entender esto porque el Café Voltaire era como el escondite de los vanguardistas. Entonces está aquí el ocultamiento y al mismo tiempo había un escándalo público porque lo que se escribía iba contra lo normal, con lo que se consideraba normal o aceptable. Por eso es como un juego dialéctico. Oye, aló, ¿me escuchas? ¿Sigue tú? ¿Sí? Es que encuentro que van un poquito rápido. Soy muy Ya. lenta, perdón. ¿Qué? No, tranqui, pero ¿qué no queda claro de antes? Lo que estabas hablando tú, me encontré, es que me perdí. Ya, entonces. Que mira, llegamos a una etapa de la historia en que la vanguardia nace y es como una invasión y un explorador hacia un futuro incierto, ¿ya? Y esto la modernidad lo toma, porque se buscan huellas del futuro que todavía no llega, pero como que nos estamos preparando a través de una vanguardia. Queremos adelantarnos hacia el futuro. Y esto, según el autor, dice que es porque el presente no es ni estable ni inmaculado, ¿ya? Y esto de la eliminación del continuum es que nosotros, como vanguardistas, perdón, que justo se metió, que los vanguardistas pensaban que el ahora iba a ser una modernidad eterna. Por eso empieza este tema de ¿cómo se llama? De que tenemos que adelantarnos al futuro, porque el futuro va a ser eterno, ese futuro moderno será siempre. Entonces tenemos que adelantarnos y estar preparados para esa nueva concepción de la modernidad y esa nueva concepción del mundo. Y esa modernidad está en contra de la tradición del momento y siempre lo va a estar. Por eso lo nuevo siempre es chocante. Esa función normalizadora, la idea es que se elimine. Y digamos que después vamos a ver más adelante que en sí la vanguardia es una respuesta a otro tipo de pensamiento, ¿ya? A lo mejor después igual se entiende más todavía. Uh-huh. El Nico preguntaba qué periodo de la historia correspondía a la vanguardia. Yo, el siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? Sí. Se supone que como después del periodo posguerra, ¿o no? Uh-huh. Sí, sí. Una de las primeras vanguardias que nace, si no me equivoco, es el futurismo. Y es como una exaltación hacia la guerra. ¿Ya? Pero es una etapa
una etapa que se sabía que había un futuro incierto, pues entonces como que todos estos sentimientos de desamparo del presente se hacen visibles a través de la vanguardia. Y eso del juego dialéctico es entender simplemente que el Café Voltaire servía como una manera de estar oculto del mundo, pero al mismo tiempo desde ese punto del Café Voltaire se podía escribir y mostrar al público de ciertas maneras que la normalidad de ahora se iba a romper, ¿ya? Y que eso causaba escándalo a nivel de público, porque esa normalidad no debía haber, o sea, no se esperaba que se rompiera. Aquí esto creo que sigue la artiera. Sí, Walter Benjamin, desde el surrealismo, explica la relación entre la modernidad y la historia. Se hace una autocomprensión de la Revolución Francesa asimilándola a Roma, ya que el pasado está cargado de revelaciones actuales. Acá, por ejemplo, se le busca dar como un por qué surgió la Revolución Francesa. Y se busca en el pasado, acá, por ejemplo, en Roma, de por qué, no sé, pues los hombres siempre buscan libertad, esto de lo clásico, la exaltación del hombre, etcétera. Sí, no. Esto igual hay que tener claro que siempre se va buscando en el pasado significados para darle a la modernidad o a lo que está pasando ahora. Octavio Paz decía que nos enfrentamos al fin del arte moderno. La cultura moderna ha penetrado los valores de la vida cotidiana. El mundo está infestado de modernismo. Aquí yo les quiero preguntar qué piensan ustedes que significa esa cita. Es como la teoría del péndulo, ¿no? Que en realidad uno siempre va analizando lo que va en el pasado y generalizando lo que puede ser a futuro. Exacto, exacto. Pero acá, por ejemplo, se dice que la cultura moderna ha penetrado tanto los valores de la vida cotidiana que estamos muy infestados de modernismos. Sigue, Luis, porque ahí se va a explicar mejor. Es como un final en sí mismo. Termina porque se hizo cotidiano. Sí, pues. Ya, el modernismo, principio de auto. Esto es lo que dice Daniel Bell, que es un neoconservador. ¿Ya? El modernismo el principio de la autorrealización ilimitada. Hay una exigencia de una autoexperiencia auténtica y el subjetivismo de una sensibilidad hiperestimulada. Todo esto con motivaciones hedonísticas. Pasa que en la época moderna nosotros siempre estamos en la búsqueda de lo placentero, como que nos vamos alejando de todo lo que nos cause dolor. Ya, los neoconservadores apuntan a parar el hedonismo de la cultura moderna a través de la religión, la cual vendría a regular el libertinaje en las sociedades. Acá sigues tú, Luis, ¿o no? Oye, una pregunta, ¿qué era el hedonismo? El hedonismo es la búsqueda del placer. Es como una corriente filosófica que busca como el placer en todas las cosas, como alejarse del dolor y todo lo que produzca dolor y enfocarse solamente en la búsqueda del placer. Esto del iluminismo es una postura que antes vimos que que es francesa, y digamos que es una idea que consiste en la creación de una ciencia objetiva multidisciplinaria que guiaría la fuerza natural del humano, con leyes y arte autónomas que se autorregularían, y estas con lógicas internas de cada una. Esta debía eliminar cualquier elemento esotérico de la moral y el arte. Es como un proyecto que se hace, una idea de que esa ciencia llegará y que iba a ayudarnos en todos los aspectos que a lo mejor podríamos sentir incompletos, ¿ya? Es una idea como muy loca igual, porque es muy raro pensar que una ciencia nos va a ayudar en todas las aristas de nuestra vida. ¿Lucho? Dime. ¿Y qué relación tendría con el positivismo? Contando que ambos buscan una ciencia objetiva de explicar arte, moral. Ya. El tema es que el positivismo, o sea, perdón, el iluminismo tenía el objetivo de que no separáramos, digamos, en la ciencia antigua, digamos, de la nueva ciencia interdisciplinaria.
sino que iba a llegar y lo que iba a hacer era ayudar a que estas ciencias fueran autorreguladas, ¿ya? No le iba a quitar como esa posibilidad de que la ciencia eh, tomara de otros lugares. No sé si me explico. Tiene que ver más con que se busca crear una ciencia que la ayude a ser autorreguladoras, ¿ya? Y esto en todo aspecto, ¿ya? Y además creo que el tema de que libera todo de lo esotérico y de las creencias metafísicas, eso también es súper importante. Porque si no me equivoco, el positivismo sí tenía raíces religiosas, ¿o no? Sí. Ya, eso es. Em, Como digo, la ciencia tenía el objetivo de alimentar lo racional de la sociedad y mejorar la comprensión del mundo, la justicia y la felicidad. En el texto dice del hombre, pero es de la humanidad. El tema es que aquí llega como una respuesta del surrealismo que buscaba que lo estético se reconciliara con la vida social. Y en sí ataca el iluminismo, pero el surrealismo es mucho más artístico, ¿ya? Entonces, como el surrealismo solo ataca esta arista artística, no logra llevar a cabo el objetivo. De hecho, el surrealismo falla y justamente legitima lo que quiere eliminar, porque legitimaba que ese conocimiento artístico era de todos, que todos en sí teníamos un artista dentro, y el arte era para todos y de todos. Y justamente el iluminismo establecía que existían las personas que sabían de arte y que sabían crear y analizar esa arte. Yo tengo una duda. Eh, ¿Por qué falla? Eso no lo entendí. Porque en sí solo ataca una de las aristas. En el iluminismo, Ah, las ya entendí. grandes. Sí, pero son como las tres aristas, po. Tenemos la moral, la justicia y el arte. Y el surrealismo solo ataca una, entonces no logra llevar a cabo su objetivo. Y aquí hay una parte del final que como que falta mucho el hilo conductor, pero digamos que investigué harto y como que ya entendí por qué pasó, por qué lo escribe el autor. Por ejemplo, explica que existe ese falso crítico que es crítico del arte burgués, ¿ya? Y ese Lego era el falso crítico, porque debía interiorizarse con el arte, pero al no tener un estudio para interiorizarla de manera objetiva, analizaba todo en base a su experiencia estética, eso dice el texto. Entonces no era, digamos, era como un arte, perdón, era una crítica al arte común y corriente. Entonces por eso se explica que es el falso crítico. Después está el semicrítico, que es el obrero de Berlín, que se explica que tiene un lazo con el surrealismo porque eh, estos obreros de Berlín en su día a día hacían lo que hacía un obrero, trabajo de obreros, digamos, pero en las noches iban a los museos y hacían suyas el arte, ¿me entienden? Entonces reapropiaba de esa cultura artística algo tan básico como fuera un obrero en Berlín. El texto trata de dar ese ejemplo. Entonces, después de que esa arte perdía la esencia, y pasaba a las manos del obrero de Berlín, él le daba su significado. Y ya sería un semicrítico porque no es crítico, porque pierde esta visión objetiva del arte, pero también es crítico porque tiene cierta objetividad en su vida. No sé si tienen dudas con eso, porque igual es complicado entenderlo al final del texto. Eh, Después están los jóvenes conservadores, los neoconservadores y los viejos conservadores. eh, el texto da como a los jóvenes conversadores, a los jóvenes conservadores, a Foucault. Y busqué por qué, y digamos que Foucault pensaba mucho en la libertad ética como resistencia a la normalidad, porque Foucault habla mucho del saber y el poder. Pero Foucault en sí lo hace conservador, ese tema de que la libertad ética era una manera de rebelarse al sistema y era una resistencia. También explica que lo propio del saber no es ni ver o saber, ni demostrar, sino interpretar.
Entonces también lo hace como favorable a el falso crítico, que explica el texto. También Foucault explicaba que el hombre de la modernidad está centrado en sí mismo, está dedicado a preservarse, eso es muy hedonista, y a evitar el dolor, y es incapaz de crearse deseos de autogestión. Después están los neoconservadores, que la Diana ya explicó, que está Bell, pero que en sí aceptan los avances que tiene la ciencia, pero también reconocen que la ciencia y el arte se alejan del mundo cotidiano. O sea, que son, entre comillas, no utilitarios. Y el último es el viejo conservador, que son negativos al modernismo cultural y se alejan de todo lo que dice el modernismo cultural. Explican que son emotivistas y que buscan la supervivencia de la nueva generación. O sea, en sí tienen un sentimiento de pertenencia y de lejanía a lo que vivimos, pero sí quieren asegurarse que el futuro sea un lugar, digamos, probable. Y aquí hay una cita de él, que la anoté porque me pareció súper buena, que se ve el tema de la solidaridad con el futuro. Dice, antaño la religión nos amenazaba con la caída con la idea del juicio final. Hoy es nuestro maltratado planeta quien nos predice la llegada de ese día. Y eso sería ese texto. Si hay alguna duda así, o que no entendieron algo. Si ese es el texto de Habermas. ¿Podrían repetir lo último? Es que me distraje. El último punto de los viejos Los viejos conservadores. Ah, ya. Que en sí son tres como nuevos conservadores que explica Habermas, y están los jóvenes conservadores, los neoconservadores y los viejos conservadores. Los viejos conservadores se destacan por ser emotivistas y ser solidarios con el futuro, y son negativos al modernismo que nosotros vivimos. Entonces se alejan de eso, pero sí tienen pertenencia con la humanidad, porque esa humanidad, digamos, desean que sea cuidada y que sea posible la existencia de una nueva generación de humanos. Entonces, esta religión, la cita que dije que era, antaño la religión nos amenazaba con la caída del juicio final, hoy en nuestro maltratado planeta quien nos predice la llegada de ese día. Entonces tienen como una preocupación más ambiental. Es como lo más que anoté específicamente de él, que es Hans Jonas. Eso sería ese texto. Sí, esto quiere decir que el hedonismo y la búsqueda del placer desenfrenado está como destruyendo nuestro planeta, y que estos conservadores buscan revertir eso a través de estas doctrinas conservadoras, quizá a través de la religión o entre otras prácticas. Eso a grandes rasgos. ¿Alguna pregunta, chiquillos, chiquillas, chiquilles? Luis, si puedes proyectar la otra primero. Ah, perdón. Porfi. Marquito todavía no hace ninguna como recandalerización. No ha dicho nada el Marcos. Ya. Oye, pregunta, esto de la recandelerización, como se diga, ¿se tiene las pruebas? ¿No se supone que íbamos a tener todas las pruebas en un día y íbamos a tener que entregarlas todas en eso? Sí, es igual a mí. Me llamó la atención de lo de dramática porque tenía entendido yo que no iban a haber como plazos, sino que había que mandar las weas antes que se cierre el semestre nomás. Sí. O sea, es que lo que pasa es que ahí hay otro tema, porque eso lo había subido antes, pero la Katy aseguró que todas las evaluaciones iban a ser asincrónicas, ya no te preocupes. Ahí depende de cada profe, yo creo. Ahí. Ya. Para continuar, vamos a hacer como otro resumen, que es de este texto de Goik, que también está en mi aula, que habla sobre las generaciones del periodo neoclásico. Estas generaciones del periodo neoclásico son las que se dieron acá en Hispanoamérica, sí, ¿ya? Ya estamos como centrados acá en lo que pasó
en América propiamente tal. Sí, es Canva. Oye, Felipe, sí, ¿puedes apagar el micrófono, por fin? Arigatito. Ya. ¿Puedes subir un poquito, Luis, antes de partir? Porfi, porfi. Ya, hay que tener claro primero que en este nuevo ramo que tenemos de literatura se van a mezclar lo que vimos con la Cintia con lo que vimos con Eddie en Colonial, ¿ya? Ya, ahora sí baja. Si tenemos como bien clarito lo que pasó, lo que pasaron ambos profes, vamos a poder empezar bien este ramo. Ya, este periodo del neoclasicismo acá en América consta de 3 generaciones súper marcadas. La primera generación sería la de 1792, que es donde aparecen las primeras novelas modernas hispanoamericanas a modo de traducciones de novelas francesas. Estas novelas francesas venían cargadas de puros significados iluministas, de lo que habíamos hablado también recién con el Lucho, cargado como de esto de lo clásico, de las buenas costumbres, de cómo debía ser un buen hombre, cómo es una buena familia, etc. Y lo que pasó acá en América es que en vez de crear novelas, se empezaron a traducir estas novelas francesas. Esto también se usó de manera súper política. Hay que tenerlo como súper clarito también. Ya, la elección de estas novelas demuestra el carácter utilitario que se le daría a la literatura desde ese momento. Ahí es lo que les explicaba recién. Que servía mucho a la clase política, porque también tenía como un carácter moralizante, didáctico moralizante, que también lo vimos en el periodo de la Edad Media. Ya, lejos de ser mero entretenimiento, pasaría a encarnar el carácter moral del hombre de la época independentista. Ya, la generación de 1807. La traducción de novelas europeas es impulsada por Andrés Bello acá en Chile. No sé si se acuerdan que vimos un poquito de Andrés Bello y qué significó para Chile en Vía Sistemática. ¿Se acuerdan más o menos o no? De cómo se No, criticaba la lengua, no de vía sistemática, de que hacían estos diccionarios. pero claro, era un crítico de nuestro lenguaje, Exacto. muy moralista. Y entonces, sí, este viejo impulsaba todas estas novelas francesas como para que la gente aprendiera cómo a comportarse, etcétera. Pregunta si puedes volver la diapo. Luchin. Ya. Y así no me. Y aquí comienza y surge la primera novela hispanoamericana de la que se tiene conocimiento. Esta novela se llama El Periquillo Sarmiento y es de José Joaquín Fernández de Lizardi. ¿Ya? Esta novela lleva la estructura narrativa propia de la novela picaresca. Ahí por eso yo les decía que se acordaran de eso que pasó en el Renacimiento con la novela picaresca, porque esta vuelve a resurgir en Hispanoamérica, pero con otros fines ahora, ¿cachai? Estos fines moralizantes también, pues demostrarle al hombre cómo debía comportarse en la sociedad. Baja nomás, Luchi. Ya, su utilización en Hispanoamérica marca definitivamente la forma de asunción del género moderno con las transformaciones ideológicas y de sistema que configuró el siglo XVIII. Ya, los orígenes de la novela moderna anclan en la picaresca. Esto les explicaba que tiene mucha relación porque la novela picaresca, no sé si se acuerdan, que estaba escrita ad ovo y siempre narra la historia como de infortunios de una persona que tiene como un mal pasar en su niñez y cómo se va transformando ad ovo desde
desde el huevo, o sea, desde su nacimiento. Siempre es como la vida del Periquillo Sarmiento, la vida del Lazarillo de Tormes. Y la historia te va narrando puede ser hasta del embarazo de la mamá, hasta, no sé, hasta su muerte o hasta cuando él decide escribir como sus memorias. Baja nomás, Luis. Sí, pues y esta novela del Periquillo es súper similar a la del Lazarillo de Tormes. Y acá los neoclásicos se valieron de esta picaresca para mostrar pautas como de comportamiento moralizantes a la sociedad. Cómo se iba transformando un hombre de bueno, o sea, de malo a bueno. La novela está destinada en su función representativa a mostrar realismo implícito en toda novela moderna, la configuración viciosa de las instituciones y los hombres en una sociedad mal constituida, moral y culturalmente deformada. Y a diferenciar las fuerzas transformadoras del conocimiento como posibilidades reales de perfeccionamiento social y humano. En su función didáctico-moral, pone castigo y escarmiento en el malvado y premia la condición benéfica del virtuoso. Toda la literatura que no sirva a estos propósitos es didácticamente menospreciable. ¿Está más o menos claro ahí, chiquillo? ¿En qué se basó esta generación? Ya. Baja nada más. Luego estaría la generación de 1882, que esta está fuertemente vinculada con el movimiento de emancipación. Es la generación más joven dentro de este proceso revolucionario. Baje nomás, mi pana. Ya, la obra más notable de este periodo es el cristiano errante del guatemalteco Antonio José de Irizarry. De 1780. Ahí sube un poquito. 1786 y 1868. Este autor guatemalteco era un filólogo y militar también. Página más. Qué mezcla más rara. Sí. Ya, la perspectiva con que se enfrenta la materia escogida es crítica, o sea, acá estoy citando a cómo el autor, este es Goic, ¿o no? Creo que fue. Sí, ya. El autor dentro de este texto hace como una reseña crítica de este libro, para que la lean, es súper buena. Y yo cité este pedacito que me pareció como súper esclarificador. Ya, la perspectiva con que se enfrenta la materia escogida es crítica y reformista como correspondía al espíritu ilustrado de su tiempo. El prólogo delata claramente sus reservas y sus concesiones al romanticismo en boga. Ahí puse voz, pucha. Con el cual no simpatiza, prefiriendo arcaizar a neologizar desatentadamente. Este libro está escrito similarmente a como está escrito el Quijote, porque, por ejemplo, tiene un prólogo, tiene la primera salida de, la segunda salida de, ¿cachai? Está escrito, a esto se refiere el autor cuando dice que en vez de neologizar, arcaiza los conceptos, como que retrocede en vez de avanzar a cómo estaba avanzando en ese tiempo ya el romanticismo. Y ahí hice como un resumen de los tres periodos. En 1792, las novelas solo son traducciones de las novelas francesas, las cuales representan los valores de la Ilustración. 1807 aparece la primera novela hispanoamericana, su estructura y temática es similar a la picaresca española, y 1822 consta de una única y representativa novela, que es la del cristiano errante, la cual busca desprestigiar y criticar al romanticismo que comienza a estar en boga. Y ese sería el resumen del texto de Goic. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Quedó claro? Diga. Yo tengo una, pero Lucho, ¿puedo ir a la última diapo? Que cuando dice busca desprestigiar y criticar el romanticismo estaba en ambos periodos anteriores. No, pues aquí empieza a aparecer el romanticismo, ¿cachai? Aquí se empieza a mezclar lo neoclásico con lo romántico. Y este autor lo que buscaba era como seguir anclando la ilustración en la sociedad. Ya, pero en este Como que caso, no quiere soltarla.
Pero en este caso, por ejemplo, tú dijiste que tenía la estructura del Quijote. Por eso se me hace difícil. No, quizás lo tengo que leer, obviamente, pues, pero ¿cómo critica el romanticismo desde una estructura tan clásica, romántica? Pero no tanto por la estructura, sino que el mensaje que te quiere decir el libro, po. Ya, ¿Cachai? perfecto. Sí. A lo que voy que los románticos buscan son como rupturistas en las formas en las que van a empezar a escribir, po. Y este caballero, sus ansias de seguir con lo que ya estaba, busca arcaizar, se vale como de esta estructura media quijotesca para seguir como todos estos como significados de la ilustración. Ya. ¿Alguna otra pregunta con respecto a ese texto, chiquillos? Ya. Ya, este texto es de Manuel Rojas Mix, también está en Aula, y este texto nos viene como a contextualizar de cómo estaba la cultura hispanoamericana en el siglo XIX. Este igual es un poquito largo, así que yo traté de como de resumirlo así como a súper grandes rasgos. Ya bajé nomás mi pana. Y acá hay que tener claro que la independencia rompe con el barroco monárquico, ¿ya? Y ahí acá se da paso a lo que es lo neoclásico dentro de Hispanoamérica. Surge una dialéctica de asimilación e innovación en la que se enfrenta la cultura dominante, que en este caso es la cultura española, y los elementos marginales, que serían los elementos indios, africanos, franceses, ingleses y otros que ya son propiamente nacionales. Todo esto toda esta mezcla es lo que vendría siendo la identidad de Hispanoamérica en el siglo XIX. Las ideas ilustradas y estilos neoclásicos terminan volviéndose al realismo con un rebusque modernista. Este rebusque modernista es propio, sí, de Hispanoamérica. Ya, acá traigo un poquito, voy a buscar mis apuntes. Acá empieza a surgir la figura de Simón Bolívar. Si alguno conoce quién es Simón Bolívar. Nico, ¿podrías explicar quién es Simón Bolívar? Para quienes no lo cachan. Ya. En este caso, Bolívar era como no sé si el concepto estará bien complicado, pero es como una especie de post-caudillo, porque nace después de que todos los caudillos nacionales latinoamericanos se salen. En este caso, Bolívar tenía un concepto de unificación latinoamericana, ¿ya? Porque bajo las ideas de la Ilustración francesa se da cuenta de que somos nosotros la clase oprimida, sorry por lo marxista, y que en este caso Norteamérica y ¿cómo se llama? Y Europa presentaban una amenaza para nosotros, y la única forma que ellos tenían de unificarse era juntando las fronteras. Eso. Es el sueño bolivariano, digo. Igual Bolívar es uno de los impulsores de la logia de masonería en la